Hace unas semanas empecé a probar este framework llamado Next.js y la verdad es que me gustó mucho la facilidad que tiene para poder crear tu propio sitio web o blogs en donde puedas ir rellenando con la información, ya sea de fuentes externas o incluso de archivos locales que vayas creando. En este video te voy a platicar qué es lo que necesitas conocer de JavaScript para poder empezar a trabajar con Next.js. Next.js es un framework que se está haciendo muy popular en los últimos meses, ha tomado mucho empuje, entonces este video es para comentarles qué es lo que necesitan saber de JavaScript para poder conocer y empezar a utilizar Next.js. Obviamente uno de los primeros requisitos es que sepas o que tengas los conocimientos básicos de React. No significa que necesites ser experto, pero a lo mejor sí necesitas conocer al menos cómo crear tus componentes, cómo utilizar los hooks, porque mucho se basa en crear componentes basados en funciones. Entonces toda la parte de funcionalidad en React la deberías conocer un poco, aunque no tengas que ser experto. De ahí en fuera, Next.js lo que nos permite es que ya nos da muchas funciones para poder empezar a construir, por ejemplo, nuestro propio blog desde cero, sin la necesidad de tener que conectarnos a una base de datos, o podríamos hacerlo, podríamos utilizar archivos JSON, podemos jalar nuestros propios paquetitos o con NPM para poder añadirle más funcionalidad. Es decir, la verdad es que está bastante sencillo de utilizar este framework, pero bueno, siento que hay cosas muy específicas que necesitas conocer cuando empieces a trabajar con él, y en este video vamos a ver cada una de ellas. Uno de los primeros conceptos que necesitas conocer es pasar por valor y por referencia. No es lo mismo asignar valores primitivos como un número, una string a una variable asignarle una estructura de datos más compleja como un arreglo o un objeto. Entonces tenemos, por ejemplo, valor, y valor 2 es igual a valor. Entonces si yo cambio el valor de valor 2 a, por ejemplo, 10, voy a ver que ambas variables conservan sus valores originales, 5 y 10. Pero esto se modifica, por ejemplo, cuando tengo un arreglo inicial de valores, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Después tengo otra variable que hace referencia a mi arreglo original. ¿Y qué pasa si a mi arreglo 2 le extraigo un elemento? Voy a imprimir las dos variables y voy a ver que ambas tienen los mismos elementos. ¿Por qué? Porque hice una asignación por referencia. Para solucionar esto, lo que yo tendría que hacer es utilizar el operador de esparcimiento para hacer una copia y no solamente crear una referencia o un apuntador para mi variable arreglo 2. De esta forma, lo que hago es literalmente copiar cada uno de los elementos, extraigo uno, vuelvo a mostrar cada una de las variables y voy a ver que ahora sí son diferentes los valores. La desestructuración es otra característica en JavaScript que es importante aprender a manejar si piensas aprender a utilizar Next.js o en su defecto React. Vamos a ver cómo funciona. La desestructuración nos permite descomponer en componentes más pequeños o evitar un poco este tema de tener código adicional para poder hacer referencia a propiedades de un objeto o a elementos de un arreglo. Por ejemplo, aquí yo voy a definir un objeto el cual va a tener el parámetro firstName y age, nombre y edad. Lo que nosotros haríamos para acceder a cada una de las propiedades sería definir una variable y hacer referencia a user.firstName y después age es igual a user.age. Después vamos a imprimir nuestros valores y nos debería mostrar cada uno de los valores de los parámetros. Con la desestructuración nos estamos ahorrando el hecho de estar repitiendo user, de tal forma que nosotros desestructuramos y decimos cuáles son los parámetros que nosotros queremos asignar a variables y le vamos a decir de qué objeto. De esta forma tenemos el mismo resultado. Esto funciona también, por ejemplo, con funciones. Entonces yo voy a declarar una función que se llame process, el cual va a tener un parámetro de tipo item, ¿no? Entonces yo voy a esperar que esta función reciba un objeto de tipo item y dentro de la función voy a utilizar o voy a acceder a los parámetros de ese objeto. Ahora nosotros podemos ahorrarnos un paso. Aquí yo voy a colocar mi variable y lo que puedo hacer es desestructurar directamente mi parámetro. Entonces voy a agregarle en este caso mis llaves porque es un objeto. Voy a agregarle cuáles son los parámetros que quiero y voy a eliminar
las referencias de ítems, solo dejaré las variables. Los parámetros REST nos permiten habilitar en una función un número de parámetros ilimitados, de tal forma que no necesitemos establecer, por ejemplo, un arreglo para meter ahí la información. Yo lo que voy a hacer es declarar una función y si yo quisiera, por ejemplo, decir que esta función va a tomar 3 parámetros, tendría que especificarlo. Ítem 1, ítem 2 e ítem 3. A continuación, dentro de la función tendría pues que tratar cada uno de los elementos por separado. Pero ¿qué pasa si yo lo que quisiera es que esta función recibiera un número variable? Es decir, que cada vez que se llame puede que existan más parámetros a integrar. Lo que voy a hacer es mandar a llamar a mi función. Voy a ponerle algunos parámetros, pero en la definición voy a utilizar el operador de 3 puntos como si fuera el operador de esparcimiento, pero ahora se llama un parámetro REST y voy a colocarle un nombre al parámetro. De esta forma yo puedo manipular este único parámetro como si fuera un arreglo, pero en realidad cuando mando a llamar a esa función, entre comas, puedo especificarle un número variable de argumentos. Ya vimos que el operador de esparcimiento nos permite hacer una copia de los elementos de un arreglo para poder evitar que por equivocación estemos haciendo una asignación por referencia. Entonces, teniendo un arreglo y queriendo copiar otro arreglo, vamos a utilizar nuestros 3 puntos dentro de la estructura de un arreglo para hacer la copia. Una vez que nosotros hacemos eso, podemos ver que las dos variables tienen los mismos elementos. Pero esto no solamente aplica así, entonces yo puedo seguir añadiéndole elementos a mi arreglo y ven que ahora sí ya son dos arreglos completamente diferentes. Esto no solamente aplica a arreglos, sino también a objetos. De la misma forma que existe el asignación por referencia para arreglos, hay también para objetos. Entonces, ¿cómo copio un objeto basado en uno ya existente? Lo único que tengo que hacer es que en vez de corchetes voy a definir mis llaves para la variable y le voy a decir con los 3 puntitos cuál es el objeto que quiero copiar. Si bien todos deberíamos conocer la mayoría de los métodos asignados a los arreglos para manipular datos, la realidad es que para aprender Next.js necesitas solamente conocer los siguientes. El primero es map. Nosotros vamos a declarar primero un arreglo de datos y lo que hace map es iterar sobre cada uno de los elementos y asignarle una operación. Por ejemplo, en nuestro caso, vamos a hacer que cada elemento se multiplique por 3. Map nos va a regresar un arreglo con los valores resultantes de cada operación en cada elemento. La siguiente función es filter. Filter nos ayuda a que, basado en una condición que sea verdadera, va a aplicar esa condición a cada uno de los elementos y te va a regresar un arreglo con aquellos elementos que cumplen esa condición. Por ejemplo, nosotros queremos saber los elementos que son mayores que 3. Vamos a utilizar filter y vamos a ver que solamente nos regresa 4 y 5. También tenemos el método reduce. Reduce lo que hace es ir aplicando una suma, por así decirlo, una operación acumulativa. En este caso nosotros podemos sumar todos los elementos, dividirlos, hacer cualquier operación. Toma 2 parámetros, nuestro acumulador y nuestro elemento, y vamos, por ejemplo, a sumarlos. Si nosotros imprimimos, nos tiene que regresar un resultado, no regresa un arreglo. Y también, por ejemplo, en este caso podemos especificar el acumulador a partir de qué valor empieza. Puede ser 1, 2 o 3 o cualquier número que ustedes quieran. El último es find. Find nos devuelve el primer elemento que coincida con la condición que nosotros estamos especificando dentro de la función. Aquí, por ejemplo, le voy a decir que me regrese la primera coincidencia cuando x sea mayor a 3. Entonces, si imprimo, me va a decir que me regresa 4 porque esa es la primera coincidencia que encontró que cumple con la condición. Las funciones de flechas también son características del uso en frameworks como Next.js. Vamos a ver cómo puedes aprender a manejarlas de una forma muy sencilla.
Muchos utilizan la sintaxis tradicional, function, y el nombre de nuestra función. Dentro le podemos colocar los parámetros que queramos. ¿Cómo podemos empezar a transformar esta función en una de flecha? Lo primero es pensar que siempre vamos a partir de una variable. Por ejemplo, la variable process es igual a function. Todavía mantenemos la palabra function. E imagínate que para simplificarlo vamos a de nuevo escribir process es igual y ya no el function, solamente el parámetro, con una flecha y abrimos llaves. Ahora, este parámetro le podemos colocar paréntesis si es que vamos a agregar más de un parámetro a nuestra función. Y así podemos empezar a manejar funciones de flecha fácilmente. Esta no es una característica como tal de JavaScript, sino una forma de simplificar el cómo regresamos objetos. Muchos desarrolladores están acostumbrados en Next.js a regresar los objetos literalmente sin asignarlos una variable. Por ejemplo, return, abrimos nuestras llaves y empezamos a definir el objeto que queremos regresar. Esta sintaxis puede ser muy extraña para muchos, pero también para otros es bastante común porque te evita estar declarando variables y después regresándolas. ¿Por qué parece tan extraño cómo importan y exportan componentes en Next.js o en React? Vamos a ver que hay una sutil diferencia en la forma en la que nosotros exportamos nuestros módulos. Por ejemplo, podemos escribir export default y aquí vamos a escribir function myfunc. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros importemos este archivo en donde lo vamos a utilizar, no necesitamos especificar cuál es el módulo. Simplemente por ser el default va a ser el primero en mandarse a llamar. Pero, ¿qué pasa si tenemos más módulos que quisiéramos exportar dentro de nuestro código? Vamos a quitar el default y para cada módulo o cada función o variable vamos a agregarle la palabra export. De esta forma, en el código en donde nosotros vamos a importar nuestra librería, vamos a desestructurar el archivo y vamos a especificar cuáles son las funciones que nosotros necesitamos o queremos mandar a llamar. De esa forma nos ahorramos la tarea de que se importe todo, sino solamente importamos aquellas funciones que realmente vamos a utilizar. Para comprender cómo sirve async await es necesario comprender cómo funcionan las promesas. Las promesas no son más que una forma que tiene JavaScript de asíncronamente definir si una operación tuvo éxito o fracaso. Entonces, por ejemplo, fetch es una de las promesas más populares, la cual nos permite hacer una solicitud HTTP. Yo voy a definir, por ejemplo, que quiero hacer una solicitud get a mi API. Con la función then yo puedo empezar a resolver mi promesa y decirle que si me devuelve un resultado, quiero aplicarle otra promesa. En este caso puede ser .text o .json. Esto va a hacer que al final tenga que encadenar o tener anidadas promesas para tener el resultado con la variable data. Entonces data ahora ya tiene el resultado de la información que tengo o que mandé a llamar a través de mi fetch. Ahora, ya teniendo este principio, ¿cómo podemos utilizar async await? Async await lo único que nos permite es poder esperarnos a que se complete esa solicitud, ese fetch, por ejemplo, o esa promesa, para que el resultado viva bajo el mismo contexto o bajo el mismo closure de mi función. Con esto nos estamos ahorrando el hecho de que un fetch o una promesa tradicional tiene su propio contexto y por lo tanto la función o los resultados no viven en el thread main de JavaScript. Entonces nos ahorramos esto haciendo que en vez de que la solicitud sea asíncrona, nos tengamos que esperar, es decir, sea síncrona. Obtenemos el resultado, volvemos a esperarlo ya que .json o .text es también una promesa y con eso ya obtenemos el valor para que podamos utilizarlo en la continuidad de nuestra aplicación o de nuestra lógica de nuestra aplicación. Incluso podemos cambiar la notación de nuestra función para cambiarla por una función de flecha, que muchas veces también genera muchas dudas de cómo funciona esto, pero a nivel de función de flecha, donde se coloca el async y donde se coloca el await. Entonces, ¿qué te pareció? ¿Conocías ya estos conceptos de JavaScript? Muchos la verdad es que son indispensables, incluso no solamente con Next.js, sino con cualquier framework basado en JavaScript, porque puedes encontrarte proyectos en donde los desarrolladores pues explotan mucho estas funcionalidades justo para ahorrar temas de código o tener que añadir otro tipo de procedimientos,
cuando ya el propio lenguaje JavaScript nos incluye todas estas funcionalidades o estas características que nos facilitan mucho la vida en el corto plazo al momento de empezar con frameworks de desarrollo. Entonces, me gustaría saber tu opinión, si ya conocías todas estas características de JavaScript, cómo se están aplicando tanto en frameworks tradicionales como React, Vue y Svelte, pero también cómo los vas a aplicar cuando empieces a ver o cuando empieces a trabajar con Next.js. Si te gustó este video, te invito a que me regales tu like, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones si no lo has hecho, para poder recibir las siguientes notificaciones en cuanto vaya a publicar el siguiente video o tutorial. Así que, developer, si no hay nada más, nos vemos la próxima.